Cordial saludo, mi nombre es Natalia Calderón Villegas, soy estudiante de Psicología de quinto semestre y el día de hoy hablaremos sobre la mente como una organización semiótica junto a mis compañeras Natalia Díaz Rojas, Alexa Joana Medina y Natalia Escobar Tavares y quien les habla, Natalia Calderón. Entremos de manera introductoria en el tema y vamos a empezar diciendo que Vygotsky consideraba que el pensamiento era realizado en la palabra de la misma manera que se expresaba en él. Considera además que el símbolo era como un vehículo que le servía para que los pensamientos pudieran realizarse y expresarse. Aquí planteaba él se encontraba la función semiótica, método además que considera Vygotsky debía utilizarse para estudiar los fundamentos o para estudiar esa parte de la conciencia. Ahondaremos entonces en estos temas y algunos abordados por mis compañeras para lograr entender bien cómo funciona la organización de la mente en cuanto a la función semiótica. Cordial saludo, les habla Alexa Joana Medina. Vamos a hablar de la teoría de Vygotsky en relación con la organización semiótica, de acuerdo a Vygotsky. Para Vygotsky, la semiótica tenía que ver con una disciplina, él la denominó así, era una disciplina que abordaba la interpretación y la producción de todo lo que tenía que ver con los sentidos y a través del estudio de los sentidos desarrolló los fenómenos significantes. ¿Cuáles eran los fenómenos significantes para Vygotsky? Tenía que ver con el símbolo, el signo, el lenguaje y otros procesos a los que él denominó habilidades psicológicas. Para esta teoría de la semiótica plantea Piaget que son procesos que van asociados a cada uno de estos procesos superiores e inferiores que se dan en el ser humano. Mi compañera les explicará a continuación todo lo que tiene que ver con la teoría de Vygotsky. Hablaremos de la teoría del pensamiento según Vygotsky. Algo muy interesante que planteó Vygotsky dentro del pensamiento era que era ese proceso que se daba entre el pensamiento y el lenguaje. Es decir, que después del pensamiento llega el lenguaje y este proceso desarrolla algo que él denominó función egocéntrica. Y esa función egocéntrica nos permite podernos comunicar. A esta teoría él la denominó construcción social. Él hablaba de que la construcción social era la que nos permitía, a través de la interacción, podernos comunicar con nuestro entorno social. De eso habló Vygotsky en la teoría del pensamiento. Muchas gracias. Gracias a los padres de Gabriela y Jonfrey Murillo por permitirnos hacer la práctica con sus hijos. Habla la estudiante Alexa Joana Medina. En esta tarde daremos a conocer la teoría de Vygotsky por medio de la organización semiótica. En este caso hablaremos de todo lo que tiene que ver con las herramientas psicológicas. Hablaremos del símbolo, del signo y cómo a través de estas herramientas que plantea Vygotsky podemos ver el desarrollo de cada uno de los procesos superiores que se debe cumplir en el ser humano. Entonces, vamos a iniciar. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. En esta tarde vamos a hablar sobre algo que se llaman las letras. Y las letras son unos símbolos que tienen una forma de figura, es como si fuera una figura. Pero en este caso vamos a hablar de la letra M. ¿De qué letra vamos a hablar? De la M. De la letra M. ¿Y cómo suena la letra M? Como si le fuera a gustar una comida. Ajá. La M.
Con la letra M se escriben varias palabras, pero una de las más reconocidas es la letra M con la A, ma, para escribir mamá. ¿Les parece? Entonces vamos a aprender a hacer la letra M, y la letra M es un símbolo que debemos aprender a conocer para poder aprender a escribir mamá. ¿Les parece? Sí. Bueno, vamos a escribir entonces. La letra M se realiza un palito aquí, damos una vuelta, subimos por esa misma vuelta y trazamos la segunda vuelta. Esta se llama la letra M. Entonces ahora vamos a aprender a hacer la letra M, ¿les parece? Entonces John, Freddy y Gabriela intenten hacer la letra M. ¿Cómo te fue, Gabriela? ¿Pudiste o era muy difícil? Mira. ¿Te pareció muy difícil hacerla? No. Entonces, ven, te digo a ti, John Freddy, que no la hiciste. Mira, la letra M, para realizarla necesita que se haga un palito, vuelta y vuelta. ¿Te parece? Entonces, intenta hacerlo. Muy bien, pudiste hacerlo. Como podemos analizar, después de un proceso en el cual se le dio la explicación al niño de cómo se debía de realizar la letra M, él pudo desarrollar la actividad que se le estaba pidiendo. En este caso, vemos cómo a través de la teoría de Vygotsky podemos hablar que los niños interiorizan lo que el adulto o lo que la persona que les está moldeando les quiere pues hacer ver o enseñar. En este caso les hablé de la letra M, intentaron hacer la M, para uno fue más complejo que para otro, hubo que tener un proceso a lo que llamó Vygotsky, y en este caso la teoría especialmente la planteó Brunner junto con Vygotsky, que hablaron del proceso de andamiaje. Es decir, que el niño necesita una persona que primeramente, o la persona que le guíe y le direccione para que después de esto él pueda intentar y hacer la actividad que se le está requiriendo. Muchas gracias. Como pudimos observar de manera práctica, dentro de la teoría de Vygotsky, él plantea que a través de los procesos superiores se desarrollan otras teorías. En este caso hablamos de la teoría interpsicológica y intrapsicológica. ¿En qué consiste? Vygotsky plantea que la teoría interpsicológica tiene que ver con todo lo social y la teoría intrapsicológica tiene que ver con todos los procesos personales e individuales. Algo muy interesante que plantea Vygotsky con relación a la práctica que realizamos ahora es que es necesario que el ser humano realice este proceso de interiorización. Vygotsky lo llamó interiorización. ¿Qué quiere decir con este proceso? Que primero se debe tener el proceso interpsicológico, que es decir, asimilar todo el contexto social que tiene lo que desea aprender o lo que desea interiorizar. Luego de interiorizarlo y asimilarlo, ¿qué hace el individuo? Lo pone por obra o lo ejecuta, es decir, experimenta lo que ya interiorizó. Esta es la teoría que plantea Vygotsky. Lo veíamos con los niños. ¿Qué hicieron los niños? Les estábamos enseñando la grafía de la M. Como se les dificultó, se planteó el enseñarles por escrito de manera ejemplar cómo se graficaba la M. Y vimos que después de graficarla en el tablero y ayudarle en su texto, el niño logró asimilar el aprendizaje que quería, que era aprender a hacer la letra M. Algo muy especial es que a esta teoría, en el cual se necesita una persona que moldee,
que refuerce al otro. A esto él lo llamó el desarrollo próximo. Es decir, él planteaba que cada persona en muchas ocasiones necesita que hay que tener un modelo y que ese modelo le refuerce el aprendizaje, que ese modelo le guíe, le lleve a que ese proceso se cumpla en él y de esta manera poder ejecutar lo que por último desea aprender. Y a esto él le llamó desarrollo próximo. Muchas gracias. El signo según Vygotsky. Vygotsky decía que el signo proviene de un medio social externo, pero que deben ser asimilados o interiorizados. Peirce definió el signo como: el signo está en lugar de algo o sujeto. El ambiente está compuesto de objetos y de personas que median la interacción del niño con los objetos. En este caso, el signo es un instrumento que ejercita dos niveles. Vamos a hablar de dos niveles, que es el plano social y el segundo, que es el plano interno. El plano social es el extrapsicológico, sirve como mediador o como medio de comunicación. Cuando hablamos del plano interno, hablamos de lo intrapsicológico, o sea, el medio de la reflexión. Para decir en pocas palabras, el signo es el mediador de las relaciones humanas. Para entender un poco mejor sobre este tema, el signo también es un tipo de instrumento mediador, donde vamos a hablar sobre una herramienta, un mediador, un signo y una respuesta. Ejemplo, el niño. Hablamos de un niño que necesita hacer un trabajo, pero para hacer este trabajo va a haber una zona de desarrollo. ¿Cuál sería la zona de desarrollo? El mediador y el signo. Después de que el niño ya tenga este mediador y este signo, que sería la ayuda para hacer este trabajo, va a haber una respuesta, que es donde el niño va a decir: muy bien, lo pude hacer, por fin entendí. Pero es como una ayuda, es una herramienta que el niño necesita. O sea, el mediador es como esa solución o esa respuesta que el niño va a necesitar para poder desarrollar esta tarea. Ahí el niño va a poder superar el trabajo. A eso le llamamos el signo. Vygotsky hablaba de la conciencia porque considera que, al igual que el comportamiento humano, debe haber una parte subjetiva y no aprendida. Decía que la conciencia era la parte reguladora de las relaciones psicológicas, categorizándolas en dos fases, podríamos decirlo. La primera es la afectividad, que plantea que se considera que aquí hay una fase integradora de la conciencia, y por otro lado el intelecto, que aquí ya se encuentran las relaciones psicológicas. Decía además que mediante la conciencia el signo permite establecer unas relaciones sociales que están dadas por medio de un gesto, de una imagen significativa, de una palabra. Sin estas funciones no se podría dar una buena función de la conciencia para interpretación de los signos. Además hay que tener en cuenta que hay una ideología que se basa en la realidad, en los hechos reales, y es la comunicación ideológica que planteó Vygotsky, mediante la cual se logra que se base en una realidad objetiva. La palabra según Vygotsky. La palabra se ubica en los individuos. La palabra es el material sísmico de la vida interior, esto es de la conciencia. La palabra corona los hechos. La palabra expresa un objeto del mundo exterior, atrae, aísla, generaliza. Vygotsky consideraba que el desarrollo del niño había una fase prelingüística, en el pensamiento de una fase preintelectual, que significa el vínculo que une el pensamiento y el lenguaje primario del niño. Con esto se origina una evolución, siendo así una relación continua. En la teoría de Vygotsky, él demuestra que aquellas aulas donde hay interacción social, donde los profesores hablan con los niños y utilizan el lenguaje y la palabra, ellos aprenden a expresarse tanto oralmente como en escrito. Esto no solo se va a ver en el campo del estudio, sino que esto también ayuda a que los niños tengan más interacción con otros niños, con los papás, que ellos puedan relacionarse con más niños, poder jugar con ellos, hablar, reírse. O sea, esta fase
y la palabra significa mucho para Vygotsky. Él decía que es algo muy importante del pensamiento y la conciencia. También él nos decía de que la palabra es importante en la actividad mental del niño, es una de las primarias, pues ahí es donde también se ve el reflejo de la realidad y se crean nuevas formas de atención como memoria, pensamiento y acción, donde el niño nos va a dar una respuesta. La génesis. La génesis, según Vygotsky, es reflejada en la mente como una organización semiótica, demuestra el desarrollo y constitución de la conciencia. La génesis sería entonces la socialización y comunicación de ideas de manera natural que se pueden presentar en el niño. Por esto es importante saber que la génesis consiste en el proceso de desarrollo que se lleve, durante el conocimiento que adquiere el niño. Unos elementos importantes que se pueden presentar en la génesis son los cuales contribuyen al objeto de la conducta que podemos encontrar. Estos elementos pueden ser la atención voluntaria. Es aquella a la cual se presta atención de manera consciente al escuchar activamente, entender u observar algo. Un ejemplo de esto es cuando de pronto algún compañero de nosotros está hablando de un tema que nos llama la atención y prestamos, digamos como que toda nuestra atención se refleja hacia nuestro compañero para aprender acerca del tema. La memoria lógica es el sistema operativo que percibe como su almacenamiento principal de la memoria. Hace una función de CPU en nosotros, es decir, como si fuera el CPU de nosotros, el cual empieza a funcionar de acuerdo a todo el conocimiento que guardamos en ella, en la memoria lógica. Las emociones complejas es una mezcla de muchas emociones, todas dirigidas hacia el mismo objeto, pero despertados por varios y a menudo contradictorios, dependiendo de un objeto o de la situación la cual nos cause estas emociones. Un ejemplo de esto puede ser una empresa que vende autos usados, donde su publicidad, digamos, tenga como eslogan una historia de amor, aquella que nos mueve nuestras emociones y causa en nosotros como esos sentimientos los cuales para nosotros son removidos. Es decir, lo que busca la empresa con este ejemplo es que podamos decir que nos venden que a la medida que nos van a vender el vehículo también nos van a vender emociones por el eslogan el cual estarán utilizando. Estas serían las emociones complejas, en donde a partir de todas ellas encontramos lo que es la génesis, una definición la cual decía Vygotsky que es importante en el desarrollo de nosotros. Ahora bien, como conclusión, como decía Pierre, siempre que se piensa en la conciencia tenemos como una sensación en la cual se dice que nuestra mente semiótica se regula por procesos socioculturales y simbólicos que demuestran cómo nuestro aprendizaje va avanzando de manera diferente, en el cual Vygotsky asegura que el análisis semiótico es el único método adecuado que sirve para estudiar la estructura del sistema y el contenido. Entre estos podemos encontrar lo que son los signos, los símbolos, la génesis y entre otros planteamientos más que se pueden presentar durante este desarrollo. Es importante tener en cuenta que el conocimiento adquirido se va fortaleciendo con estos complementos, los cuales habla Vygotsky, Peirce, entre otros autores más, que reflejan su importancia de cada elemento al adquirir obviamente conocimiento y aprendizaje, el cual nos beneficia a nosotros. Muchas gracias a nuestro tutor Ever por habernos facilitado lo que fue el libro para poder dar un poco más acerca de lo que es la teoría de Vygotsky, a nuestros compañeros por escuchar este video, por prestar atención, y a mis compañeras de grupo también por participar en el video acerca de la teoría de Vygotsky. Muchas gracias.